3, 2, 1. Hola, yo soy Salomé Salarte y de ahora en adelante quiero invitarlos a que vean diferentes videos que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Quisiera que omitan el sonido del exterior. Y aquí desde mi casa yo quiero comentarles que voy a seguir creando contenido en diferentes medios de difusión. Ya lo vengo haciendo de manera escrita para el periódico virtual Nariño Hoy, que está a puertas de convertirse ya finalmente en un periódico impreso. Y ahora quisiera comentarles que parte de esta curiosidad que siempre he tenido, pues es el análisis político y jurídico, uno de los que más me llama la atención. Llevamos horas de ser el nuevo gobierno del pacto histórico y quiero que hablemos de lo que fue el acto de posesión. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que ha sido el discurso de Gustavo Petro y quiero que hablemos del personaje Gustavo Petro en sí como político y como dirigente. Este discurso que voy a analizar al final, pero que quiero que mencionemos al principio, habla de la madurez de un personaje que se ha formado a lo largo de su vida para convertirse en mandatario. Y eso supone una presión bastante enorme, tiene que ser, puesto que él siempre ha sabido a qué se ha enfrentado desde el principio. Y como él y Francia Márquez lo han dicho muchas veces, ponen su vida de escudo, porque ellos saben que al convertirse en dirigentes, que al trabajar en la política, al querer ser esos representantes políticos, están poniendo en primer lugar su vida al sacrificio por una causa común. Miremos lo importante de no llamar al pánico, totalizando las ideas de Gustavo Petro y convirtiéndolas en órdenes magnánimas dictatoriales. Entonces, la primera llamada que tengo que hacer es precisamente a la prudencia de no tomar estas situaciones, estas declaraciones, para crear ese miedo dentro de los espacios económicos, comunitarios, porque además de ser delito, no plantea para nada el mejoramiento de nuestro comportamiento ciudadano. Entonces, y esa es una de las labores por las cuales a mí me gusta crear opinión, que es para que podamos tener diferentes referentes e información, puntos de vista, y que cada uno de los espectadores entonces cree su propia postura frente a las problemáticas sociales, políticas y culturales de sus entornos. Habiendo dicho eso, miremos cómo Gustavo Petro, en todo lo que, para mi modo de ver, es una ingeniería social, se ve finalmente en la cantidad de estrategias emotivas y en el uso de artilugios simbólicos para que a través de una semiótica muy elaborada, él pueda crear mensajes muy sutiles hacia el electorado y decirles de manera contundente, pero implantadas, como esta película Inception, llevando a la mente del elector mensajes muy sutiles para darnos una especie de abrebocas, para hacernos un tráiler de lo que va a ser su gobierno. ¿Sí? Entonces, en ese tráiler lo primero que vemos es cómo llama a la Guardia Indígena Nacional a ser parte de ese cordón de seguridad junto a las otras fuerzas militares y policiales de ese brazo coercitivo del Estado. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro está haciendo un reconocimiento a lo que finalmente lo llevó a él al poder, a él allá a la presidencia, y es el estallido social y los paros del 2018 y 2019 y de todo lo que significó a nivel de movilización nacional, pero también movilización mental y emocional. Momento. Recordemos de qué se trató la Minga Indígena Nacional.
Continuemos. El origen, o mejor dicho, el motivo por el cual la izquierda tomó tanta ventaja en el haber político nacional, más allá del miedo, una situación que te lleva más allá del miedo, ya es algo que está atentando contra tus principios más arraigados. Y ese es tu identidad, esa es tu libre determinación, no de la personalidad, sino tu libre identidad, tu libre identificación. Entonces, en esos artilugios simbólicos, Gustavo Petro lleva a la Guardia Indígena porque al haber sido la primera comunidad, la primera horda social que sale de sus lugares a clamar, ser vistos, ni siquiera oídos, ser escuchados o ser reconocidos, era pedirle demasiado al gobierno de turno, pero al momento en el que decide salir de sus resguardos para incomodar al blanco, para incomodar a la clase privilegiada del gobierno que prefiere cerrar los ojos antes que atender una problemática social, al incomodar allí la Guardia Indígena, las comunidades indígenas estaban tomando el primer paso que posteriormente recogen un mandato social, otras dos hordas sociales de igual nivel de vulnerabilidad como lo son los jóvenes sin esperanzas de este país y en segundo lugar los estudiantes. ¿Ya? Entonces vienen estas tres hordas sociales en los paros nacionales, quienes arrancan movidos por la emotividad del clamor del pueblo indígena y luego se unen otros sectores sociales, otros movimientos, otras comunidades y terminan dándole tanta fuerza a ese movimiento emocional ciudadano, se va estructurando y empiezan a asomar esas puntas de iceberg o esas islas, esos islotes, encabezada por la identidad de los pueblos. Gustavo Petro lleva a la Guardia Indígena y además de reconocerlos, les dice, ustedes harán parte del gobierno, voy a gobernar con ustedes. Y al decirnos voy a gobernar con ustedes, no lo hace como la política, la tradicional promesa política. Voy a gobernar con ustedes. Lo hace con la intención de responsabilizar al ciudadano y decirnos voy a gobernar con ustedes. Vengan para acá. Vamos a engrosar los cordones de seguridad y vamos a engrosar todo el aparato nacional de gobernabilidad, llegando incluso a declarar que los bienes de la SAE sean ahora administrados por los diferentes cuerpos de presencia social nacional. Y es entonces así como responsabiliza al electorado y hace muchas otras declaraciones que ya veremos al final. Entonces miremos cómo incluir, ¿no?, a la Guardia Indígena Nacional dentro de esa ingeniería emocional al electorado. Gustavo Petro dice que además de reconocerlo, va a darle importancia a otros elementos más allá de lo superficial, de lo aparente. Entonces, como lo superficial, lo aparente, que puede ser el color de piel, los colores de la vestimenta, los accesorios, como Gustavo Petro dice, esto no es lo importante, siendo importante porque es un componente de la diversidad social, de la diversidad cultural, que es precisamente su vestimenta. Dice, voy a tomar al ser humano detrás de todos estos accesorios, detrás de esta vestimenta y voy a llevarlo a que gobierne con nosotros. Y dentro de lo que es ese ejercicio de la identidad, porque es algo que tú ejecutas, es un ejercicio de la forma en la que te presentas y cómo diseñas tu ser en tu fisonomía, en tu vestimenta, haces una declaración con ello. Miremos cómo la comunidad indígena, raizal, palenquera, todas estas diversidades, el estudiante, vemos como estas hordas
sociales, veamos como todos ellos tienen una identidad que permea la moda, ¿ya? Y no es un componente superficial, no es un componente ambiguo ni sin importancia. Es una forma de expresión de esa diversidad cultural. Y es una de las peticiones que se hacía, no solamente de la comunidad indígena y de las negritudes y de los estudiantes, sino de las madres cabezas de hogar y de un sector tan fuerte como como es el LGBTIQ+, y que dice que somos valiosos más allá de cómo nos vemos, somos valiosos por cómo pensamos, somos valiosos como ciudadanos porque tenemos el valor individual del voto, que para un dirigente político lo es todo, sobre todo cuando es de opinión. Entonces, cuando reconoces y le das apoyo emocional a una persona que busca ser reconocida por su identidad, sin que eso le determine, pero sí sea importante, estás mandando un mensaje poderosísimo a esa comunidad. Entonces vemos cómo hubieron diferentes expresiones en la moda. Hubo una ministra, la ministra Irene del Valle del Cauca, llevó una vestimenta que decía nos faltan 9, haciendo alusión a los capturados de Puerto Resistencia en Cali, sino que también estuvo Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, portando un top elaborado con chumbes de la cultura Kamsá de Putumayo, con unos ribetes o bordes elaborados en chaquiras de la cultura embera chamí. Vemos entonces como también hubo otras personalidades como María José Pizarro que hicieron uso de estos elementos porque este gobierno y estas personas y ese amanecer social generacional que sobreviene a la época pasada está expresándose a través de su música, de su literatura, de su vestimenta, de sus expresiones populares, si no se han dado cuenta, en el discurso del basta ya a la continuidad del trauma generacional. Y el trauma generacional es algo que yo he venido tocando en mis escritos como columnista, pero también es algo que viene ocurriendo o que viene siendo estudiado en diferentes espacios de psicología social y de psicoanálisis, también en donde este comportamiento del trauma generacional está ya en su decadencia, ¿no? Pero porque hay un comportamiento de supervivencia del individuo resiliente que se ha ido juntando con más individuos resilientes que crean entre ellos una expresión en torno a la superación del trauma generacional y eso confluye en expresiones físicas, culturales, artísticas, literarias, urbanas, precisamente del queremos dejar atrás la época de la violencia, ¿no? Y veamos que cuando María José Pizarro es llamada para hacer la imposición de la banda a Gustavo Petro, eso es un elemento fortísimo de ingeniería emocional, de ingeniería social para con el electorado. En ese mensaje nacional e internacional de un presidente electo exguerrillero que al ser, entre comillas, coronado por la hija de un caudillo guerrillero, pues eso claro que trae un mensaje contundente y se convirtió, me atrevería a decir, en el mensaje más emotivo de toda la ceremonia. Porque María José Pizarro era tan solo una niña cuando su papá fue asesinado y Gustavo Petro militó al lado de Carlos Pizarro en la guerrilla del M-19 previo al proceso de paz
exitoso proceso de paz que confluyó en la constituyente del 91. Entonces, si no fuera por esa séptima papeleta, si no fuera por ese proceso, Gustavo Petro no sería presidente. Y fue ese momento, ¿no? Solemne dentro de una ceremonia históricamente coronada por la clase más privilegiada, hecha a la medida de la clase más privilegiada, en donde este momento simbólico está, por así decirlo, exorcizando un momento político y está echando por la borda todo juramento de desigualdad, porque simbólicamente está poniendo a la izquierda, recordemos que es la clase menos privilegiada, es la confluencia de las minorías que hacen mayorías, en María José Pizarro y Francia Márquez, a la hora de imponerle la banda a Gustavo Petro como ese líder con vocación de servicio que somete su orgullo y su ego al mandato popular. Me atrevo a decirlo. Ahora vemos como ese riesgo de magnicidio a lo largo de toda la ceremonia estuvo y tenía a muchas personas en el borde de la butaca, porque había mucho miedo de que lo que vino pasando históricamente se fuera una realidad en toda la ceremonia de la posesión de Gustavo Petro y que al final sigue siendo, ¿no? O sea, durante todos estos días, quién sabe hasta cuándo, esperemos que nunca ocurra, pero estuvo presente el miedo al magnicidio durante toda la ceremonia y hubo bastantes momentos en donde se vieron expresiones de incertidumbre y de temor en las caras no solo de Gustavo Petro, sino de la primera dama, Verónica Alcocer, y de sus hijos, de la tensión con la que se movió todo este suceso, ¿no? Porque algo que decían los comentaristas ayer cuando veía yo esta transmisión, la enorme seguridad jurídica que da que los diferentes agentes de la fuerza pública le den ese respaldo en lo que fue el cumplimiento de todos los protocolos en materia de seguridad y en la responsabilidad que es darle la mano derecha, darle la aprobación como mano derecha de el nuevo gobierno, que la fuerza pública gobierne con él. La seguridad jurídica radica en que es a través, o mejor dicho, que es con el brazo de la fuerza coercitiva del Estado, como finalmente la autoridad termina de ponerse, la idea no es que se imponga, pero la autoridad termina de imponerse en una región, ¿no? Y es que históricamente siempre se ha manejado no solo el discurso, sino también el imaginario de que la fuerza pública únicamente está del lado del bando de derecha o del gobierno o los gobiernos de derecha, ¿no? De los partidos de derecha, la ideología de derecha y de ultraderecha. Entonces, eso fue positivo, eso significa que al menos en el cumplimiento de los protocolos y de cara a la imagen que quiere dar la institucionalidad de la fuerza pública, es que ellos sí cumplen las reglas como están creadas, no constitucionalmente hablando, que es precisamente con el apoyo de la fuerza pública. Además de eso, pues tendríamos que decir que para todos fue un momento de mucha tensión cuando la familia presidencial saliente recibía a la familia presidencial entrante con el previo apoyo de la fuerza pública. Hablemos de la importancia de este recorrido, ¿no? De ese recorrido histórico, de lo que viene siendo la Guardia Indígena Nacional en el paro del 2019 y
en el paro del 2018, las presencias de las diferentes minorías que se sumaron y se convirtieron en esa confluencia de mayorías, como todo se reencuentra al final en esta celebración electoral y finalmente en la posesión ya están todas esas minorías asumiendo la ganancia, ¿no?, de ese espacio político, que ganado ya estaba realmente, ellos ya tenían sus representatividades, pero lo que se ha venido haciendo históricamente es luchando de una manera acérrima y firme por poder llegar a la punta de ese monte dificilísimo, de esa cima por llegar, que fue precisamente la presidencia. Quiero terminar con este punto para abarcar en un segundo video los 6 puntos siguientes. Quisiera terminar hablando del logro de la resistencia y, y hay que decirlo porque es una frase de cajón religiosa, pero es verdad, podría decirse, los tiempos de Dios son perfectos. Y si nos vamos a que la voz del pueblo y la voz de Dios es que los tiempos del pueblo son perfectos. Este era el tiempo del pueblo. Y el pueblo habló a través de esa voz incólume, porque la voz del pueblo como masa puede llegar a ser absolutamente inexorable, más grande que cualquier colectividad, porque a la masa del pueblo convertida en mayoría, cualquier clan es pequeño, y lo saben, lo sabemos. Porque esto es como en una película infantil, Hormiguitas se llamaba. Está la langosta haciendo un ejercicio metafórico con uno de sus soldados, puede decirse. El soldado se estaba burlando de una de las hormiguitas y la langosta líder, por así decirlo, toma una semilla y se la tira a este soldado y se ríe el soldado. No me hizo nada, dice él, no siento nada. A lo que el líder de las langostas le abre la llave por donde sale una enorme cantidad de semillas y termina sepultando al soldado, a la langosta soldado. Y él le decía, una sola no se siente, pero cuando se unen pueden acabarte, era lo que quería decir él, metafóricamente hablando. Entonces demos cuenta cómo realmente el discurso emotivo que empezó a movilizar la minga indígena desde el 2018, 2019, 2020, 2021, y esa firmeza con la que habló en los diferentes pueblos donde existen resguardos indígenas y donde existe población indígena, terminó creando eco en las otras comunidades de minorías que terminaron haciendo esta gran confluencia de minorías que se convierten en mayorías, ¿no?, que se fue la gran mayoría, que es la gran mayoría hoy en día, y por el cual las comunidades que habían permanecido en el tabú social toman la palabra al punto tal de que este líder más reconocido de la oposición a la derecha, como fue Gustavo Petro candidato y Gustavo Petro congresista, pues termina volviéndose esa salida, la salida política más no conveniente, sino más acorde a los principios de multiplicidad, multiculturalidad, diversidad y expresión de derechos sociales, ambientales, culturales de Colombia. Entonces, este primer video ha sido para eso. Hay muchos detalles que se me escapan. Realmente es muy profundo, pero
creo que va a haber mucho tiempo para que podamos conversar acerca de esto. Y sí quisiera dejarlos con un abrebocas para que veamos este segundo video. Y es que en esa invitación, ¿no? En esta que yo me atrevo a llamar ingeniería social emotiva, que hace Gustavo Petro, porque considero que quien está creando todas estos mecanismos, estas estrategias, es él. Claro que tiene su gabinete, él tiene sus asesores y las personas que lo acompañan, pero creo que él es la persona porque el conocimiento, el bagaje histórico, estadístico, social que tiene este señor es muy amplio, es una persona con muchísimo intelecto y parece ser que a la madurez política de su tiempo ha llegado finalmente la comprensión de que no puede caer en la soberbia intelectual en la que se suele caer o solemos caer todos aquellos que nos dedicamos a cultivar la mente y el intelecto. Entonces, sí es importante dejar eso claro. También tengo que decirlo para nuestro segundo video, quisiera hacer una recopilación de las reacciones a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? A toda esta expresión de conocimiento convertido en estrategia de ingeniería social y emotiva. Él no llega solo al poder, y eso ya está más que dicho. Él tiene la grandísima, la mesiánica labor de unir todos los pueblos. Y quiero terminar diciendo eso, que en la madurez política podría decirse que tanto en su tiempo de militante de la guerrilla de la M-19, como en su tiempo de político y de gobernante, Gustavo Petro ha tenido que comprender que es bajo el sometimiento de su voluntad al servicio del pueblo la única manera en la que podía ganar el terreno que perdió en esa postura de sabelo todo omnipotente con la que se le vio en su gobierno como alcalde mayor de Bogotá.